Ya, lo que vamos a ver hoy día es referente a lo que es el sistema digestivo del equino. ¿Okay? Obviamente el sistema digestivo post-diafragmático, ¿vale? Vamos a ver lo que es estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas, como lo he citado, el vaso y el páncreas. ¿Bien? Entonces, el estómago, recuerden que es el órgano encargado de recibir lo que es alimento proveniente de ¿dónde? Desde el esófago, ¿sí o no? Al estómago se le describe lo que es una conformación externa y una conformación interna. La conformación externa va a estar conformado por lo que es una curvatura mayor que se ubica ventralmente, de donde se va a originar lo que es el aumento mayor, o también llamado como ligamento gastroesplénico, de ahí es donde se origina el ligamento gastroesplénico, y una curvatura menor de ubicación dorsal, que es de donde se origina el aumento menor, y a su vez donde se va a originar lo que es el ligamento gastrohepático. ¿Bien? El estómago va a presentar lo que es una región del cardias hacia el lado izquierdo del animal, un saco ciego ventricular, un cuerpo, un fondo, un antro pilórico y un píloro, siendo el antro pilórico y el píloro ubicados principalmente hacia el lado derecho del plano medio, es decir, hacia el lado derecho del animal. Y la conformación interna va a estar compuesta por lo que es una porción glandular, que es la que va a estar asociada al píloro, ¿no es cierto? Una porción aglandular o no glandular, porque la pregunta bien, aglandular o no glandular, que va a estar asociada al cardias, y entre las dos porciones va a haber un margen que se denomina como margen plegado, que las va a separar al fin y al cabo a estas dos porciones. ¿Ok? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Y va a presentar dos caras, una cara visceral, que es la que va a tomar contacto con los otros órganos de la cavidad abdominal, y una cara parietal, que es la que va a tomar contacto con el hígado. ¿Ok? Dale. Entonces, ¿qué vemos ahí? Estamos viendo una vista visceral del estómago. Aquí tenemos lo que es el cardias, el saco ciego ventricular, todo esto hacia el lado izquierdo del cuerpo, el cuerpo del estómago, ¿no es cierto?, el antro pilórico y el píloro. Esta porción del antro pilórico y el píloro va a estar hacia qué lado? Hacia el lado derecho, ¿ok?, del animal, ¿vale? Ahora, el cardias, en el caso de los caballos, es una región anatómica súper importante, ya que el cardias va a corresponder a una zona que en el caso de los caballos tiene una musculatura muy fuerte, ¿ok? Tan fuerte que el caballo es un animal que no tiene la capacidad de poder vomitar, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el perro, con el gato, que sí tiene la capacidad de vomitar. El caballo no tiene la capacidad de poder vomitar, por eso es importante que ante alteraciones de lo que es el estómago, este tiene que ser sondeado. Se le pasa una sonda nasogástrica que se llama, que va desde la nariz hasta el estómago, y ahí uno puede evacuar el contenido del estómago. Obviamente tenemos que evacuar ese contenido del estómago porque eventualmente, si se agranda mucho, el estómago incluso puede reventarse. ¿Okay? Y ahí el animal ya se muere, ¿vale? ¿Por qué esta es una vista visceral del órgano? Porque yo sé que es una vista visceral. Si yo lo estoy viendo así, porque yo sé que es visceral y no es, por ejemplo, parietal. ¿Por qué? Porque recuerden que hacia el lado derecho está el antro pilórico y el píloro, y hacia el lado izquierdo lo que es el saco ciego y el cardias. Si yo viera al estómago en una vista parietal, lo estaría viendo así, ¿sí o no? Aquí yo estoy viendo la parte detrás del estómago, la cara visceral, que es la cara caudal. Pero si yo quiero ver la cara craneal o parietal, voy a estar viendo el estómago así, ¿sí o no? Entonces
cardio va a quedar aquí y el píloro a este lado, ¿vale? Se va a invertir al fin y al cabo la imagen. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿El estómago así del caballo está visto desde atrás o no? Así lo estamos viendo en una vista caudal. Sí. ¿Qué es esta misma vista de acá? Aquí. Una vista en su cara visceral o una vista caudal del estómago. Saco ciego, cuerpo, antropilórico con el píloro. ¿Y qué se desarrolla después del antropilórico y el píloro? La primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. ¿Ok? Sale ahí. Entonces acá, nuevamente, aquí tenemos la contraria, una cara parietal, ¿sí o no? Ahí tenemos el esófago, el cardias, el saco ciego ventricular, parte de lo que es el cuerpo con el fondo, el antropilórico y finalmente el píloro. ¿Y qué es esto que vemos aquí? La primera porción del intestino delgado, ¿sí o no? El duodeno, ¿vale? Dale. Ahora, internamente, si yo les dije que el estómago va a presentar dos regiones, una región glandular y una región aglandular. La región aglandular es la que va a estar asociado al saco ciego ventricular, que es esta porción de aquí, y el cardias. ¿Se fijan que es más blanca? Que es esta región que vemos aquí. Esa es la región aglandular. Y la que se ve más oscura acá abajo, hacia ventral, tenemos todo lo que es la región glandular. ¿Por qué se llama región glandular? Porque va a estar compuesta por una serie de glándulas cardíacas, púndicas y pilóricas, que son las glándulas encargadas de producir el ácido clorhídrico y el pepsinógeno para degradar el alimento. ¿Se entiende eso? ¿Sigues? ¿Se entiende, no? La región glandular es la que está compuesta por lo que es el saco ciego ventricular, ahí, saco ciego ventricular, y la región del cardio, ¿vale? Ahora, recuerden que estas dos regiones van a estar separadas por un margen llamado como margen plegado o marco plicatus, que le llaman. Bien. Ahora, ¿por qué es importante saber esto, chiquillos? Porque en el caballo se genera una patología que se denomina como síndrome de úlcera gástrica equina. ¿Por qué ocurre ese síndrome de úlcera gástrica equina? Porque ante ciertas situaciones anormales, el animal, ¿qué es lo que va a hacer con este ácido clorhídrico que está acá? Va a salpicar a nivel de la mucosa o región aglandular y va a dañar esta región. Se van a generar, ¿qué cosa? Úlceras. ¿Por acción de qué? Del ácido clorhídrico que se ubica en la región glandular. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué otras zonas se pueden dañar? Justo la región del margen plegado. Aquí también se pueden ver lesiones ulcerativas. ¿Vale? ¿Qué vista estamos viendo? Del estómago visceral parietal. Visceral, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos, el lado izquierdo queda hacia la izquierda y el lado derecho queda hacia a la derecha. ¿Vale? ¿Región cuánto en el número 2? Aglandular. Región glandular. Y esto que separa aquí es el margen plegado. ¿Ok? Tenemos aquí la región del antropilórico y el píloro, y aquí tenemos la primera porción de ¿qué cosa? Del duodeno. Fíjense que en la porción inicial del duodeno van a visualizarse dos orificios, que son dos papilas, que se llaman papila duodenal menor y papila duodenal ¿cuánto? Mayor. Esas no las olviden porque las vamos a retomar un poco más adelante, cuando veamos páncreas, ¿ok? Pero no olviden que están esas papilas, la duodenal menor y la duodenal ¿cuánto? Mayor. Lo mismo, ¿qué cara será esa del estómago? Parietal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí yo veo el hígado encima del estómago, aquí. Todo lo que es el hígado, ¿vale?
¿Dudas, preguntas respecto al estómago? ¿Cuál era la enfermedad que mencionaba? Síndrome de úlcera gástrica equina. SUGE. S-U-G-E. Síndrome de úlcera gástrica equina. Lo puede buscar como SUGE o síndrome de úlcera gástrica equina o úlcera gástrica en caballo, cualquiera de esos. ¿Bien? Entonces, el intestino delgado es el segmento que está comprendido entre lo que es el intestino grueso y ¿qué cosa? El estómago, ¿sí o no? ¿Qué ocurre en el intestino delgado? ¿Cuál es la función del intestino delgado? ¿Qué cosa? Absorción de nutrientes, ¿sí o no? La principal, absorción de nutrientes. El intestino delgado se subdivide en tres principales porciones. ¿Cuál es la primera, dijimos? Duodeno, después yeyuno y el líquido, ¿sí o no? Estas tres porciones se van a encontrar fijas al techo de la cavidad abdominal a través de lo que es el mesenterio, que son ligamentos que cuelgan desde el techo de la cavidad abdominal y mantienen fijos los diferentes segmentos del intestino delgado, que dependiendo de la región del intestino delgado que vayan a estar soportando es como se van a llamar. Si está en el duodeno se llama como meso-duodeno, si está en el yeyuno se llama como meso-yeyuno, si está en el ilio se llama meso-ilio. ¿Ok? ¿Pero qué es el total? Mesenterio. ¿Ok? Todo es un mesenterio que tiene diferentes nombres dependiendo de la porción. Meso-duodeno, meso-yeyuno o meso-ilio. Ahora, el duodeno se le describe que la porción inicial va a tener un engrosamiento que va a formar lo que se denomina como la ampolla duodenal. Después de la ampolla duodenal va a formar una forma de S, formando lo que se denomina como la S, la asa sigmoidea, que se llama asa sigmoidea porque tiene una forma de S. Eso es lo que se describe en los libros. Después de esta asa sigmoidea, el duodeno se va a flexionar y va a formar la flexura duodenal craneal. Desde que forma la flexura duodenal craneal, el duodeno se va a desplazar desde craneal a caudal. Eso va a formar lo que se denomina como el duodeno ¿cuánto? Descendente. ¿Por qué descendente? Porque va hacia caudal. ¿Ok? Ese duodeno descendente va a llegar a un punto en que va a dar una vuelta hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el duodeno hacia qué lado estaba? Hacia el lado derecho, ¿sí o no? El duodeno está todo por el lado derecho, pero cuando forma la flexura duodenal caudal va a pasar del lado derecho al lado izquierdo. Y ahí va a cambiar de dirección. En vez de ir de adelante hacia atrás, va a ir de atrás hacia adelante. Por eso va a formar el duodeno ¿cuánto? Ascendente. ¿Ok? El duodeno ascendente. ¿Vale? Entonces, acá tenemos, chiquillos. ¿Qué es esto? ¿Qué debería ser esto que llega aquí? El esófago, ¿sí o no? Esófago. ¿Llega a dónde a nivel del estómago? ¿Vino? Al cardias, ¿sí o no? Aquí tenemos el cardias, acá la región del saco cigoventricular, fondo cuerpo, antropilórico y píloro. Y la primera porción del duodeno que es la ampolla duodenal, ¿sí o no? Asa sigmoidea con la flexura duodenal ¿cuánto? Craneal, ¿sí o no? Flexura duodenal craneal. De la flexura duodenal craneal, el duodeno ¿hacia dónde se va a desplazar? Formando el duodeno descendente. ¿Sí o no? ¿Se entiende la imagen, no? ¿Sí? Ese duodeno descendente va a formar otra flexura, que es esta que vemos aquí. ¿Se fijan que hay como una flexura ahí? Flexura duodenal ¿cuánto? Caudal. Y desde la flexura duodenal caudal, el duodeno va a pasar del lado derecho al lado izquierdo y se va a desplazar hacia adelante, formando el duodeno ascendente. Acá. Duodeno descendente, flexura duodenal caudal,
Duodeno ¿cuánto? Ascendente. ¿Okay? No olviden nunca, chiquillos, el duodeno siempre por el lado derecho. Siempre por el lado derecho. ¿Vale? Entonces, nuevamente, duodeno descendente, flexura duodenal caudal, duodeno ascendente. Acá exactamente lo mismo, duodeno descendente, flexura duodenal caudal, duodeno ascendente. El yeyuno es la siguiente porción del intestino delgado. Es una porción bastante larga, si no me equivoco son entre 10 y 15 metros que se describen de ese segmento intestinal. Es muy penduloso, tiene muchas flexuras, es bien característico y se dispone hacia qué lado del animal principalmente. Si yo veo la imagen de la izquierda, hacia el lado izquierdo, ¿sí o no? Hacia el lado izquierdo, ¿vale? Este yeyuno que va a estar unido por qué cosa a nivel del techo de la cavidad abdominal, por el mesoyeyuno, ¿sí o no? Recuerden, chiquillos, que por los mesos, el mesenterio en general, ¿qué estructuras van a llegar al intestino? Porque aparte de servir como estructuras de soporte a las vísceras intestinales, ¿qué es lo que más entregan? El mesenterio. Irrigación, drenaje y ¿qué más? Inervación, ¿sí o no? Irrigación, drenaje e inervación. Arterias, venas y nervios. ¿Ok? Eso no lo olviden nunca. El ilion. El ilion es la porción final de lo que es el intestino delgado. Se caracteriza ¿por qué? Porque es mucho más corto el segmento. Es mucho más corto y va a estar dispuesto hacia qué lado? Hacia el lado derecho. ¿Sí o no? Respecto al yeyuno. ¿Sí o no? Va a presentar un ligamento o pliegue denominado como ligamento o pliegue iliocecal, que mantiene unido el ilion al ciego. ¿Sí o no? Ligamento o pliegue iliocecal. Dale. Chicos, dudas, consultas, preguntas respecto al intestino delgado. ¿No? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Si seguimos vamos a llegar a lo que es el intestino grueso. ¿Cuál es la función que tiene el intestino grueso? ¿Cuál es la función? Absorción de agua y electrolitos, ¿sí o no? Está comprendido entre lo que es la región del intestino delgado y el ano, ¿vale? Este intestino grueso se va a describir o va a estar compuesto por lo que es el ciego, el colon, el recto y la región más distal, que es la región del ano, ¿vale? El ciego, que es esta estructura de aquí, fíjense, la que se ve aquí en verde, va a presentar una base dorsalmente, un cuerpo y un vértice. Base, cuerpo y vértice. La base se ubica dorsal, el vértice se ubica ventral. ¿Bien? El colon va a tener tres porciones: un colon ascendente o mayor, un colon transverso y un colon descendente o menor. Cuando hablamos de hino, el nombre más correcto es hablar de colon mayor y colon menor. ¿Bien? De estos tres porciones de colon, la más desarrollada es el colon mayor del caballo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, que es bastante más desarrollado. Dale, Joaquín. Entonces, aquí tenemos lo que es el ciego. El ciego se caracteriza porque presenta una base, un cuerpo y un vértice. ¿Sí o no? ¿Qué imagen estamos viendo ahí del ciego? ¿Lateral o medial? ¿Será lateral o medial? Lateral. Medial porque estamos viendo el ilion, lo que se ve en amarillo aquí. ¿Ok?
El ilion llega por el aspecto medial en el ciego. ¿A dónde? A la base del ciego. Ahí llega el ilion. ¿Bien? ¿Dónde se ubica el ciego? Para que lo ubiquemos anatómicamente, en lo que es la fosa paralumbar derecha. Es decir, se ubica ¿a qué lado del animal? Al lado derecho. ¿Bien? Al lado derecho. Este ciego va a presentar unas estructuras musculares de musculatura modificada que van a permitir favorecer lo que es el tránsito intestinal o la motilidad intestinal, que son las denominadas tenias, que son estos engrosamientos de la musculatura. Eso que se ve medio blanco, amarillo, son las tenias. ¿Cuántas tenias va a presentar el ciego? 4. Una medial, una lateral, una dorsal y otra ventral. ¿Ok? Dorsal, ventral, lateral y medial. ¿Bien? Ahora, el ciego yo le dije, ¿a qué lado estaba principalmente? Al lado derecho, ¿sí o no? Ahora, chiquillos, tengo una base, ¿sí o no? Un cuerpo y un vértice. La disposición del ciego, si se fijan, está hacia el lado derecho el cuerpo y el vértice del ciego. En la imagen, esta es una vista ventral de la cavidad abdominal, pero el vértice y el cuerpo del ciego están hacia el lado derecho. Están hacia el plano medio, no están hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el ciego, cuando se desarrolla, tenemos aquí la base, la fosa paralumbar derecha, y a medida que va desarrollando su cuerpo, se va hacia medial y queda en el plano medio, no queda en el lado derecho. ¿Ok? Se mueve hacia medial y queda en el plano medio, ventralmente. El ciego, el cuerpo y el vértice, sobre todo el vértice del ciego, forma parte del piso de la cavidad abdominal. ¿Ok? Forma parte del piso de la cavidad abdominal. Se fijan que entre el ciego y el colon, que es toda esta estructura que vemos aquí, todo esto que vemos aquí es el colon. Hay un ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento? Seco cólico. ¿Por qué seco? Seco desde ciego, cólico desde colon. ¿Ok? Ligamento seco cólico que mantiene unido el ciego al colon. ¿Qué vista estamos viendo aquí? Del ciego, lateral o medial. ¿Medial? Lateral. ¿Por qué? No se aprecia el ilion, ¿sí o no? No se aprecia el ilion. Yo sí o sí voy a ver una vista medial de un ciego apreciando el ilion. ¿Ok? ¿Qué es lo que se ve, eso sí, acá? Que a nivel de la base del ciego voy a tener dos orificios o papilas, que es el orificio ileal, el orificio ileal, es que comunica el ilion con el ciego, y ventralmente a él voy a tener el orificio seco cólico, que es el que comunica el ciego con el colon. ¿Se entiende, no, chiquilla? O sea, en la base, el ciego presenta dos orificios: el ileal, que comunica el ilion con el ciego, y el seco cólico, que comunica el ciego con el colon, con la primera porción del colon. ¿Bien? La papila ileal no se puede llamar también papila iliocecal. También se puede llamar como iliocecal, sí. Papila ileal o iliocecal también. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la fosa paralumbar derecha, chiquillos? Esta región de aquí. ¿Por qué se llama paralumbar? Porque está al lado de la región lumbar. Ahí es donde está alojado el ciego. Fosa paralumbar, ¿por qué lado siempre? Derecho. ¿Okay? Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque uno puede ocultar esta región. Toma un fonendoscopio y oculta cómo está la motilidad del ciego.
Se escucha como típico sonido intestinal que tiene, pero mucho más fuerte. ¿Ok? Dale. Bien, colon mayor. El colon mayor es el compartimento más grande de lo que es el intestino grueso. ¿Ok? Va a estar replegado, y al estar replegado va a tener 4 porciones y 3 flexuras. ¿Cuáles son las porciones? La primera, el colon ventral derecho, que es donde va a estar qué orificio dijimos, seco cólico, que es la comunicación con el colon, ¿sí o no? Orificio seco cólico. Después tenemos un colon ventral izquierdo. ¿Por qué creen que se llama ventral izquierdo? ¿O por qué creen que se llama ventral derecho? Porque va por ventral. ¿Y por qué el lado del animal? Por el lado derecho. Después forma un colon ventral izquierdo. ¿Por qué? Porque va por ventral. ¿Pero por qué el lado del animal? Por el lado izquierdo. Colon dorsal izquierdo y colon dorsal derecho. Colon dorsal izquierdo, este es súper importante que lo tengan en consideración porque es el que presenta de las porciones el menor diámetro. ¿Ok? Es el que presenta el diámetro más pequeño. ¿Vale? Y el colon dorsal derecho es de ubicación medial respecto a lo que es el ciego. ¿Vale? ¿A qué hora termina esto? ¿Cuánto? 6:35. Ah, ya. Así que se va a terminar a las 6. Y las flexuras. Vamos a encontrar las flexuras, chiquillos, van a corresponder a los momentos en los cuales el colon da una vuelta. Eso va a formar una flexura. Piensen que es como el codo, aquí. Tal cual. ¿Ok? ¿Cuáles son? La primera que se forma es la flexura esternal. ¿Por qué se llama la esternal? Porque está asociado al esternón. La flexura pélvica, ¿por qué se llama la pélvica? Porque está asociado a la cavidad pélvica. ¿Por qué se llama la diafragmática? Porque está asociado al diafragma. ¿Ok? Dale bien. Entonces, chiquillos, harta atención aquí porque les voy a explicar cómo se dispone el colon mayor con 2 porciones y su flexura. Piensen que yo soy el ciego. ¿Sí o no? Aquí tengo el ciego. Del ciego, ¿cuál es la primera porción que da origen? El colon ventral derecho. ¿Sí o no? Entonces yo soy el colon ventral derecho. El colon ventral derecho se va a desplazar hacia craneal, ¿no es cierto? Por ventral, por el lado derecho, pero se va a desplazar hacia craneal. ¿Sí o no? Entonces yo soy el colon ventral derecho, llega un punto en que voy a chocar con el esternón y voy a formar una flexura. ¿Cuál se llamará? Flexura esternal. Pero en eso que forma la flexura, el colon va a cambiar de lado y va a pasar al lado izquierdo del animal y va a formar ¿qué colon? Colon ventral izquierdo. ¿Sí o no? El colon ventral izquierdo que se formó acá va a seguir ¿hacia dónde? Hacia caudal, hacia atrás. ¿Se entiende, no? Da la vuelta, fíjense, viene por aquí, ventral derecho, flexura internal, ventral izquierdo. Y lo más lógico es que siga hacia atrás, ¿sí o no? Formando el colon ventral izquierdo, ¿sí o no? Ahora, el colon ventral izquierdo, cuando llega a la cavidad pélvica, en vez de dar una vuelta, lo que va a hacer es que va a subir sobre sí mismo y va a formar una flexura. ¿Se entiende, no? Es decir, que viene aquí, sube, forma una flexura, que es la flexura ¿cuánto? Pélvica. Y aquí ya no va a ser dorsal, no va a ser ventral, ¿sí o no? Va a ser dorsal. ¿Cómo se va a llamar? Colon dorsal izquierdo. El colon dorsal izquierdo, que se forma gracias a la flexura pélvica, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia craneal, ¿sí o no? Como colon dorsal izquierdo. Va a llegar a un punto en que va a chocar con el diafragma y va a formar la flexura diafragmática. Cuando forma la flexura diafragmática, cambia de lado al lado derecho y va a formar la última porción del colon, que es el colon dorsal derecho, que va a pasar medial
a la base del ciego. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Pero hacerlo un poco más rápido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El ciego. ¿Cuál es la primera porción del colon? Colon ventral derecho. Aquí está. Colon ventral derecho. Colon ventral derecho va a formar ¿qué flexura? Flexura external, que es esta de aquí. ¿Va a pasar a qué lado? Izquierdo. Fíjense. ¿Flexura cuánto aquí? External. Colon ventral izquierdo. Colon ventral izquierdo va a llegar hasta la cavidad pélvica. Y aquí va a subir. Y al subir forma otra flexura, que es la flexura pélvica. ¿Sí o no? Desde la flexura pélvica se va a formar el colon dorsal izquierdo. ¿Sí o no? Que va a seguir hacia dónde? Hacia craneal. Colon dorsal izquierdo va a chocar con él formando la flexura diafragmática y pasando a qué lado, formando el colon dorsal derecho, que pasa medial. Fíjense, aquí está la base del ciego, pasa medial a la base del ciego. ¿Se entendió? ¿O es muy difícil? Es un poco difícil, ¿no? Si uno lo lee en el libro, algunas veces se hace súper claro, puede entenderlo. ¿Vale? Ahora, como dice aquí, las porciones ventrales y dorsales derecha, solamente las porciones del lado derecho, son las que van a estar fijas a la cavidad abdominal. Las porciones dorsales y ventrales izquierda no van a estar fijas a la cavidad abdominal. ¿Qué va a implicar eso? Que se puedan generar desplazamientos del colon izquierdo hacia el lado derecho, hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Son partes móviles del colon. Lo otro, ¿se fijan cómo es el colon ventral respecto al colon dorsal? ¿Se fijan que hay una diferencia, ¿no es cierto?, en la apariencia? Sí. ¿Cómo es el ventral? Segmentado. Tiene lo que se denominan como saculaciones. El colon ventral, tanto el lado derecho como el izquierdo, presenta saculaciones. El colon dorsal no presenta saculaciones. ¿Se entiende, no, chiquillo? Es una forma de poder identificarlo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué porción es esta del ciego? ¿Aquí? ¿Y acá? ¿Qué debería ser esto? ¿Se ve ahí en línea punteada? El ilio, ¿no es cierto? Desde la base del ciego nace la primera porción del colon. ¿Cuál es? Ventral derecho. Después, ¿qué flexura se forma aquí? External. ¿Pasa a qué lado? Formando el colon ventral izquierdo. Colon ventral izquierdo llega hasta la cavidad pélvica, formando la flexura pélvica. ¿Formando qué porción del colon después? Dorsal izquierdo. Colon dorsal izquierdo choca con él, formando la flexura diafragmática. Y finalmente, pasando al lado derecho, formando el que pasa medial nuevamente a la cabeza del ciego. A la base, perdón, del ciego. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Sí? Si tienen dudas, en serio, díganme. No es la idea que se vayan con dudas. Ahora, ¿qué es lo que yo aconsejo? Que lleguen a repasarlo, o a dibujarlo, o a esquematizarlo de alguna forma, porque van a pasar los días y después se les va a olvidar todo. ¿Vale? Así que consejo. Colon transverso, menor y recto. Son las últimas porciones de lo que es el colon mayor y que se mantienen unidos al techo de la cavidad abdominal a través del mesocolon. Mesocolon transverso, mesocolon menor y el meso recto. Acá tenemos colon transverso, fíjense, y el colon menor, si se fijan, es el que tiene como saculaciones, ¿sí o no? Varias vueltas. Ese es el colon menor.
En esa porción del intestino, no sé si ustedes han visto las costas o las fecas de los caballos, son como redonditas. Esa forma que tiene la bosta se da ahí, en el colon venoso, gracias a esa circulación. Ahí donde se forma, toma forma el que acaba el contenido fecal. ¿Okay? Si no sería todo pastoso como una bosta de vaca. Chicos, dudas, consultas, preguntas. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Muy difícil? Más o menos. Bueno, parte de. Hígado. El hígado es el órgano encargado de lo, como dice ahí, de la digestión de los alimentos. ¿Sí o no? Digestión de alimentos, generación de proteínas, ¿no es cierto? Detoxificación de fármacos, alcohol, lo que sea, y eliminación de toxinas. El hígado se va a encontrar situado de forma oblicua, ¿ok? Va a estar ladeado. Si ustedes hacen que el hígado está así, no está ni horizontal ni vertical, está oblicuo, ¿vale? En la cara visceral del diafragma. ¿Qué quiere decir eso? Que se ubica detrás del diafragma, es decir, el hígado se ubica entre el diafragma y el estómago. ¿Recuerdan, no? Yo les dije la cara parietal del estómago contactada con el hígado. Y delante del hígado está el diafragma. Entonces está diafragma, hígado, estómago. ¿Okay? ¿Y dónde se sitúa principalmente? Hacia el lado derecho del plano medio. Hacia el lado derecho del animal va a estar situado el hígado. El hígado ya no es parte del cuerpo. No. El hígado ya es un órgano, una glándula completamente anexa. ¿Okay? Se le describen al hígado dos caras. Una cara diafragmática o parietal, en la que mira hacia dónde, craneal o caudal. Si es diafragmática, craneal o caudal. ¿Sí o no? Y la visceral, que contacta con los otros órganos, ¿hacia dónde? Hacia caudal. ¿Ok? Va a tener una serie de impresiones que van a dejar los órganos: gástrica, duodenal, renal del riñón derecho, cólica y esofágica. Y obviamente, al igual que lo que ocurría con carnívoros, va a presentar lobos. ¿Sí o no? Va a presentar un lobo izquierdo que a su vez se va a subdividir en un lateral y un medial izquierdo, un cuadrado, un derecho y uno caudado. ¿Ok? Dale. Entonces ahí tenemos la imagen, una vista visceral de lo que es el hígado de un caballo. ¿Cómo yo sé que esa es la cara visceral? A diferencia de la parietal. Por ejemplo. Por la impresión. Ya, por las impresiones, muy bien. ¿Qué más? Las impresiones están siempre por la cara visceral porque son las que toman contacto con el órgano, ¿sí o no? Por el ilio hepático, ¿no es cierto? El ilio hepático siempre se va a ubicar por la cara visceral del órgano. Acá tenemos la vena porta, ¿no es cierto? Las arterias hepáticas y los conductos hepáticos. ¿Qué había en el perro a nivel hepático que no tiene el caballo? Vesícula biliar. ¿Sí o no? La vesícula biliar, ¿dónde la encontramos? ¿En el hígado del perro, en la cara parietal o en la cara visceral? La cara visceral. ¿Sí o no? Entonces aquí no vemos la vesícula biliar 1 porque no está. Pero esto también nos ayuda a determinar que esta es la cara visceral. ¿Ok? Entonces, este es el lado izquierdo del órgano, este es el lado derecho. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos acá es el lobo hepático izquierdo, lobo lateral izquierdo, lobo medial izquierdo. ¿Sí o no? Lateral izquierdo, medial izquierdo. ¿Se entiende el hermoso chiquillo? ¿Sí o no? Sí. Hacia la derecha del lobo medial izquierdo tenemos el lobo cuadrado. ¿Sí o no? Y hacia la derecha del lobo cuadrado tenemos el lobo derecho. Y dorsal al lobo derecho del hígado, el lobo
caudado. ¿Ok? El lobo caudado. ¿Vale? La vesícula biliar en los carnívoros, ¿entre qué lobos estaba? ¿Alguien se acuerda? Estaba entre el medial y el cuadrado. Entre el medial derecho e izquierdo. Izquierdo. Entre el medial izquierdo, ¿no es cierto? Y el lobo cuadrado. Aquí estamos, la vesícula. Se veía redondito. ¿Vale? Impresiones. Impresión gástrica. ¿A qué lado estará esta impresión gástrica del hígado? Izquierdo, porque el estómago se ubica hacia el lado izquierdo. Impresión cólica aquí, hacia ventral. Impresión duodenal. ¿Por qué yo sé que está la impresión duodenal? ¿Hacia qué lado del hígado está? Derecho. Y impresión renal. ¿De qué riñón será? Del riñón derecho, porque está también asociado a la impresión duodenal. ¿Sí o no? Se ubica dorsal a la impresión duodenal. ¿Vale? Ligamentos hepáticos. El hígado, chiquillos, tiene una serie de ligamentos que lo mantienen unido al diafragma y a la cavidad abdominal. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Los coronarios, son estos pequeñitos que se ven aquí, asociados y cercanos a esta vena, que es la vena porta, los coronarios. Vamos a encontrar unos falciformes que se ubican ventralmente, el ligamento falciforme, entre el lobo medial izquierdo y el cuadrado, este falciforme, de donde se va a desprender otro ligamento que es el redondo, el ligamento redondo. El ligamento redondo, como dice ahí, es un vestigio de la vena umbilical en animales pequeños. ¿Sí o no? Vamos a tener dos ligamentos más que se ubican dorsalmente en el hígado, que son los triangulares, derecho e izquierdo. Y vamos a tener un ligamento hepatorrenal, que va a estar asociado a qué riñón. Recuerden que el hígado está asociado siempre al riñón derecho, ¿vale? No al riñón izquierdo, para que no lo confundan. Y los del aumento menor, que tenemos un hepatogástrico. ¿Qué hace el hepatogástrico? ¿Qué era ese ligamento? Une el hígado con él. Y el hepatoduodenal, el hígado al duodeno. ¿Ok? Acá. ¿Qué será el 5? El estómago. Muy bien. ¿Qué será el número 11? El duodeno. Muy bien. ¿Qué será el número 6? ¿Qué será el número 6? ¿Qué está delante del estómago? El hígado. ¿Qué lobo será? Izquierdo. ¿Por qué? Porque yo sé que el izquierdo, chiquillos. Porque el número 11 que está del otro lado es el duodeno y está al lado derecho. Entonces el número 6 es el lobo lateral izquierdo. El número 7 será el medial izquierdo. El número 8, el cuadrado. Y el número... No, perdón. El número 9 es el cuadrado. Y el número 8, el derecho. ¿Ok? Y el número 30. ¿Qué será todo el número 30? Está delante del hígado. Todo esto, número 30. ¿Qué había delante del hígado? El diafragma. ¿Se entiende ahora la imagen? ¿Sí? Vale. Vamos, chiquillos, que queda poco. El páncreas. El páncreas tiene una función endocrina que está comandado por ¿qué? Hormonas. La insulina y el glucagón, ¿sí o no? Y una función exocrina comandado por las enzimas pancreáticas, que tienen una función digestiva. ¿Okay? Al páncreas se le describe lo que es un lobo derecho y un lobo izquierdo, unidos los dos a través de un cuerpo.
¿sí o no? Cuerpo, lobos, izquierdo y derecho. Fíjense que aquí al medio del hígado tenemos una vena que es la vena porta. ¿Okay? Recuerden, si les dije, la vena porta es una vena encargada de tomar la sangre desoxigenada y con desechos desde el resto de los vísceras abdominales, intestino delgado, intestino grueso, estómago, vaso. ¿Y la lleva a dónde? Al hígado. La vena porta toma la sangre del resto de los intestinos y la lleva al hígado. Y ahí toma todos esos desechos y, comillas, nutrientes y los va a transformar el hígado. ¿Vale? Entonces, rodeando a esta vena porta, solo en el caso de los caballos se va a formar un anillo pancreático. Rodeando la vena porta, el páncreas forma un anillo pancreático, solamente en esa especie. ¿Ok? Bien. Ahora, el páncreas va a tener dos conductos pancreáticos, el principal y el accesorio. ¿Vale? ¿Para qué van a ser esos conductos pancreáticos? Para lo que vimos al principio cuando vimos duodeno, que yo les dije, chiquillos, acuérdense de las papilas. ¿Sí o no? ¿Cuántas papilas duodenales habían? ¿Cuáles son? Duodenal mayor y menor. Ahora, aquí hay una papila duodenal mayor. ¿Por qué es mayor? Porque es más grande. A esa papila duodenal mayor van a llegar dos conductos que ya hemos visto. El conducto pancreático principal, fíjense, ahí, y los conductos hepáticos. Recuerden que el caballo, al no tener vesícula biliar, la bilis no la puede almacenar, sino que la produce y la drena directamente y constantemente a la papila duodenal mayor. No la almacena la bilis. ¿Por qué? Porque el caballo es un animal que en la naturaleza está 24/7 comiendo. Entonces no necesita almacenarla, porque la va utilizando inmediatamente. Por eso el caballo no tiene bilis, a diferencia de las otras especies. ¿Se entiende, no? ¿No se entiende? El caballo no tiene bilis, no tiene vesícula biliar porque no necesita almacenar la bilis para utilizarla después. ¿Por qué? Porque el caballo en la naturaleza está constantemente comiendo, cosa que es muy distinto a lo que ocurre con los caballos que se ocupan hoy en día para deporte. No comen todo el día, ¿o sí? No, los caballos que se ocupan para deporte están estabulados y se les da alimento una o dos veces al día. Pero un caballo en la naturaleza está constantemente comiendo alimento. Por eso la naturaleza no desarrolló en esta especie una vesícula biliar como tal, ¿ok? Sino que están constantemente generando y secretando bilis. ¿A través de qué? Del conducto hepático. ¿A dónde? A la papila duodenal mayor. Entonces, a la papila duodenal mayor, ¿cuántos conductos llegan? ¿Cuáles? El hepático y el pancreático principal. Mientras que a la papila duodenal menor va a llegar solamente el conducto pancreático accesorio. ¿Se entiende, no, chiquillos? Sí. Bien, finalizando, tenemos lo que es el vaso. El vaso, chiquillos, recuerden que es un órgano linfoide. Y ustedes dirán, ¿por qué lo pasamos en clases de digestivo si no tiene una función digestiva? Se pasa el digestivo porque forma parte de la cavidad abdominal. ¿Ok? El vaso, además de ser un órgano linfoide que está asociado al sistema inmune, eso quiere decir linfoide, va a ser un reservorio de glóbulos rojos, de eritrocitos. ¿Que en esta especie ustedes creen que es importante? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Recuerden que el caballo es un animal deportista. Perdón. Aquí no hay nadie. Y al ser un animal deportista, en carrera, obviamente, va a necesitar generar y liberar glóbulos rojos a la sangre.
para una mayor oxigenación. ¿Qué es lo que hace el vaso en esta especie? Genera lo que se denomina como una esplenocontracción. Se contrae y libera glóbulos rojos cuando el caballo necesita más oxigenación de sus tejidos durante el ejercicio, durante una competencia, durante una carrera. ¿Se entiende, no? Ahora, anatómicamente el vaso se le describe lo que es una cara parietal, que es la que mira hacia la pared costal, ¿no es cierto? Y una cara visceral, que es donde vemos el ilio esplénico. ¿Se fijan que todo esto es el ilio esplénico? Donde está la vena y arteria esplénica, aquí. Ilio esplénico. En la cara, ¿cuál? Visceral, ¿vale? Se le va a describir lo que es un borde craneal, que es este borde de aquí, cóncavo, y un borde caudal que es convexo. Un borde caudal, borde craneal. Una base de ubicación dorsal y un vértice de ubicación ventral. Ahí cambio, yo le puse caudal, me equivoqué, es ventral, no es caudal, ¿vale? Porque aparte no se ubica caudalmente el vértice, se ubica ventral y además se ubica craneal, ¿vale? Y va a tener tres principales impresiones: la gástrica, que es esta de acá, la intestinal y hacia arriba la renal. ¿De qué riñón? Izquierdo. El riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque el vaso en esta especie está desplazado hacia qué lado? El izquierdo. Ahí sale. Principalmente al lado izquierdo del abdomen. Entonces, recuerden, chiquillos, el vaso, el estómago, el yeyuno y parte del colon va a estar a qué lado? Izquierdo. El hígado, ¿no es cierto? El duodeno, el ciego y también parte del colon a qué lado? Derecho. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Hígado, estómago y vaso. ¿Sí o no? Con su margen craneal, su margen caudal, su base y el vértice. ¿Cuál es el vaso ahí? Fíjense que el vaso, chiquillos, tiene una forma de J. Tiene una forma de J. ¿Cuál será el vaso? Vaso. Fíjense que tiene una forma de J. Vaso, estómago e hígado. ¿Ok? Chiquillos, dudas, consultas, preguntas.